Vamos a hablar sobre funciones racionales. Una función racional es aquella función que es un cociente entre dos funciones polinomiales. Quiere decir que en el numerador va a haber una polinomial y en el denominador también habrá una polinomial. Les podemos llamar función racional propia o impropia, depende del grado que tenga el numerador. Y más adelante les voy a explicar. Bueno, vamos a aprender a encontrar el dominio de una función racional. El dominio de la función racional se basa solo en el denominador. Usted lo puede hacer por simple inspección, pero si no lo puede encontrar por simple inspección, puede siempre el denominador igualarlo a 0 para poder encontrar el dominio. Como usted sabe, ¿verdad? El dominio son todos los números que se pueden utilizar en X para que nos dé todo el rango. Bueno, en este caso dice que el dominio de una función racional es todos los números reales menos aquel número que haga 0 el denominador. Por ejemplo, si lo hago por simple inspección, acá en vez de 5, para que aquí me dé 0, yo debo colocar aquí un menos 5. Entonces, menos 5 más 5 me da 0. Quiere decir que el menos 5 no es parte del dominio, porque ahí va a haber un salto o va a haber un tope en la función. Entonces, si usted no lo puede hacer por simple inspección, lo va a hacer por despeje. Toma el denominador, lo iguala a 0 y despeja la X. Mire, le da lo mismo que el dominio que habíamos dicho. Y siempre la respuesta la va a representar como en forma de conjunto. X tal que X es un número que no sea 5. Cualquier número que no sea 5. Les puse aquí la gráfica para que ustedes más o menos se tomen una idea qué significa ese menos 5. Ese menos 5 es un tope que le llamamos asíntota. En este caso sería una asíntota vertical. Entonces, este menos 5 quiere decir que esta gráfica que dibujé ahí se puede ir ampliando, pero no pasarse de menos 5, porque el menos 5 es el tope que se le pone. En esta otra función racional, podemos ver que el dominio puede ser un poco fácil de encontrar si usted lo hace por exploración, pero si no lo puede hacer solo así, despeje. Quiere decir que usted agarra el denominador, lo iguala a 0 y despeja X y le va a salir que el dominio de la función racional van a ser todos los números reales menos el menos 2 y el 2, porque al colocar el menos 2 acá o el 2, usted va a hacer que toda esta parte le dé 0. También les coloqué acá su gráfica para que usted vea el significado del dominio de la función racional. Quiere decir que en menos 2 y en 2 va a haber un tope. Ahí va a cambiar de dirección nuestra gráfica. Si usted ve aquí en menos 2, venía en línea horizontal y de repente empezó a subir porque no puede pasarse de menos 2 y tampoco puede pasarse de 2. Entonces, a estas se le llaman asíntotas. En este caso tenemos dos asíntotas verticales, tenemos una en menos 2 y tenemos una en 2. Por eso es que se le escribe aquí en X, porque ese X, el eje X es el que atraviesa esta gráfica. En este otro ejemplo de la función racional, podemos ver que cualquier número que yo escriba aquí nunca se va a volver 0. Nunca, nunca, porque ya sea número positivo o negativo elevado al cuadrado, siempre va a dar un número positivo. Eso quiere decir que el dominio de esta función siempre van a ser los números reales. Sin embargo, usted puede hacer un despeje. Toma el denominador, lo iguala a 0 y despeja y se da cuenta que aquí ya no puede seguir porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Y ahí es donde nos damos cuenta de que esta gráfica no tiene asíntota. No tiene asíntota vertical, quiere decir que no va a tener un tope. Por lo tanto, decimos que el dominio van a ser todos los números reales. Las funciones racionales que hemos visto anteriormente ya están colocadas en su mínima expresión, quiere decir que ya están simplificadas, pero en este caso, esta función racional no está simplificada. Hay que simplificarla por medio de factorización. Por ejemplo, acá usted ve que es una diferencia de cuadrados, entonces lo factorizamos como diferencia de cuadrados y simplificamos nuestra expresión.
y ya nos queda como x más 1 en el denominador. Ese x más 1 es una función lineal porque desapareció el cuadrático. Entonces es una función lineal y no tiene asíntota porque mire su gráfica es una línea que se prolonga indefinidamente. Entonces su dominio serán todos los números reales. Quiere decir que cuando el dominio son todos los números reales, nuestra gráfica no va a tener ningún límite. Su límite va a ser al infinito. Vamos a analizar una función racional. En este caso, esta función 1 partido x cuadrado es la función básica racional. Es nuestra base, de ahí parten casi todas las funciones racionales. Entonces, usted puede ver que x cuadrado igualado a 0 me va a dar siempre 0. Quiere decir que el dominio de esta función básica van a ser todos los números reales, pero no se puede usar el número 0 como hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque es una asíntota. Esa x igual a 0 significa asíntota vertical. Entonces, de esa función básica podemos ver, ¿verdad? Que la x no puede ser 0, significa que la gráfica no va a tocar nunca al eje y. Es una función par, porque como vimos anteriormente, las funciones pares son las que se reflejan en su eje de simetría en el eje y. Y también es una función propia. Aquí es donde vemos que el denominador es mayor que el numerador. Entonces, por el grado de la función podemos ver nosotros si es propia o es impropia, pero en este momento todavía no vamos a basarnos en las funciones propias e impropias. Vamos a ver las transformaciones de las gráficas de las funciones racionales. Y aquí tenemos la básica, que yo les había dicho que a partir de esta salen todas las demás funciones racionales. Entonces, si usted le suma o le resta un número al denominador, quiere decir que su gráfica va a sufrir una traslación horizontal. En este caso, si le resta un número, se mueve a la derecha 2 espacios, en este caso. Si le suma un número, entonces se va a mover a la izquierda. Cuando usted a la función básica le suma 1 a toda la función, quiere decir que se va a desplazar hacia arriba, va a tener un desplazamiento vertical. Y si le resta un número, se va hacia abajo. Igual hubiéramos tenido esta, yo le sumo 1, toda esta función sube un espacio hacia arriba. Si le resto 1, baja un espacio. Y para hacer su reflexión sobre el eje X, basta solamente con ponerle un signo menos a toda la función. Y ya tenemos sus traslaciones, ¿verdad? Horizontal, vertical y su reflexión. Ahora vean un ejemplo de cómo puedo localizar las partes de una función racional. Por ejemplo, aquí solo me dieron la gráfica, no me dieron ninguna función como para yo encontrar el dominio. Bueno, es muy fácil. Usted va a ver ahorita la asíntota. Esta que está acá es la asíntota vertical. Esa me da el dominio. Quiere decir que el dominio van a ser todos los números reales menos el 2. ¿Por qué? Porque en el 2 se encuentra tope mi gráfica. Usted ve aquí otra línea punteada. A esa línea me da el rango. Se llama asíntota horizontal y me da el rango. Quiere decir que el rango de esta función son todos los números reales, pero no el 1. Porque en el 1 nuestra gráfica cambia de dirección. Ahora ve aquí, asíntota horizontal es esta, miren. Es y igual a 1, ¿por qué? Porque aquí hay un 1 que lo atravesó la línea. Por eso decimos que es y igual a 1. Y la asíntota vertical, vemos que aquí hay un 2 que lo atraviesa la línea vertical y por eso decimos que es una asíntota vertical. Y asíntota oblicua esta no tiene, oblicua sería una línea inclinada, pero en este caso no tiene, entonces se escribe el símbolo de no existe. Identifiquemos las partes de esta nueva función. Ya dijimos que el dominio lo vamos a ver con la línea vertical. ¿En dónde está? En -1. Quiere decir que el dominio de esta función son todos los números reales menos el -1. El rango, usted tiene que ser muy observador y ver que aquí a los laditos es la línea punteada. Quiere decir que ahí está el rango, está en el eje 0, ¿verdad? Entonces el rango son x tal que x, son todos los números menos el 0.
Me están pidiendo las intersecciones. Estas intersecciones son en donde la gráfica toca cualquier eje. Y aquí vemos que solo hay una intersección, es 0,2 y entonces lo escribimos. Ahora vamos con las asíntotas horizontales, que ya sabemos que el dominio es la asíntota vertical y que el rango es la asíntota horizontal. Entonces, si aquí me da 0, entonces aquí me da 0. Pero si a usted le cuesta identificar cuál es cuál o cuál va con cuál, usted puede irse a su gráfica y ve asíntota horizontal es esta que está acá y está en el eje 0. Y la asíntota vertical está acá y toca el -1. Oblicua no existe. Vea este caso. Entonces tenemos que encontrar el dominio de la función. Usted observa que al final del eje Y tenemos línea punteada y ese es 0, ¿verdad? Porque aquí está el 0. Entonces el dominio puede ser cualquier número real menos el 0. El rango, vemos que no hay ninguna línea punteada en lo horizontal, por lo tanto el rango son todos los números reales. Intersecciones tenemos 2 y son en el eje X. Menos 1,0 y 1,0, no importa el orden en que escriba los paréntesis. Asíntota horizontal, entonces, como no vemos ninguna línea en lo horizontal, ninguna línea punteada, no existe. Asíntota vertical, vemos que está punteado el eje Y en el 0, ¿verdad? Entonces es X igual a 0. Y la asíntota oblicua, usted va a dibujar un triángulo. Este ejercicio está en el libro, no tiene este triángulo que yo le puse acá. Este triángulo usted lo dibuja en la mente o lo puede pintar, no importa. Primero va a colocar los espacios que se movió en el eje Y, su línea oblicua. Aquí está en el centro y se movió 1 y 2 espacios en el eje Y lo escribe. Es este 2 que ve aquí. Y luego escribe los espacios que se movió en el eje X. Solo se movió un espacio en el eje X. Es el 1 que está acá. En Y le agrega la X nada más porque pasó por el centro. Si no pasa por el centro, aquí tendría que agregar más y el número en el que atraviesa la oblicua. Pero en este caso está en el centro. Otra forma más sencilla de verlo es si le dan un punto en la recta, usted solo escribe 2 primero y 1 abajo como denominador. Lo divide si se puede o lo simplifica y ya tiene su asíntota oblicua.